1913, cuando Venustiano Carranza promulgó el Plan de Guadalupe, se dio origen al ejército constitucionalista, esto tras los acontecimientos del inicio del movimiento revolucionario en México. Anterior a esto, y durante parte del movimiento revolucionario, el ejército pues no existía como tal, no era una institución como ahora encargada de resguardar al territorio nacional y a los mexicanos. Con la Revolución Mexicana, el ejército dejó de ser brazo armado de caudillos para acceder al poder y convertirse entonces en una noble institución para proteger a nuestra nación. César Gutiérrez Priego, abogado, especialista en Derecho Penal, Militar y Seguridad Nacional. Te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás? Muy bien, mi querido Juan, como siempre un placer saludarte. 113 años ya pasaron de que Venustiano Carranza promulga el Plan de Guadalupe. El ejército mexicano, al cual conoces muy bien, porque hasta has vivido en sus barracas, César Gutiérrez Priego, era, dime si me equivoco, un instrumento que utilizaban caudillos para acceder al poder, brazo armado, no era una institución como tal hasta 1913 que se convierte en esta nobilísima institución encargada de garantizar la seguridad de los mexicanos. Es correcto, mi querido Juan, como bien lo ha desarrollado y lo ha documentado la historia de nuestro país, antes de 1913, obviamente, pues existía sí un grupo militar, pero que era parte, como tú bien lo señalas, de caudillos que en su momento, pues obviamente los utilizaban con fines políticos y personales. A partir del decreto presidencial de Venustiano Carranza se crea el Ejército Constitucional, lo que hoy conocemos como el Ejército Mexicano, y pues me parece que ha demostrado conforme los años siempre la lealtad hacia al pueblo de México, ¿no? Ahora, ha habido baches a lo largo de los años desde 1913. Te puedo mencionar un par de varios. Uno es el 2 de octubre de 1968 y la matanza de Tlatelolco, en donde sí hay que señalarlo, la tropa fue víctima de sus altos mandos. Está el halconazo, por ejemplo, y otras situaciones que se dieron durante el periodo neoliberal. ¿Qué me dices de la Guerra Sucia, 1960, 1970, también 1980, en donde se desapareció a disidentes e investigadores, donde se dieron los vuelos de la muerte? Es una etapa oscura que no debemos olvidar, ¿no, César? Por supuesto que no, Juan. Incluso la doctora Claudia Sheinbaum, presidenta de México y comandante suprema de las Fuerzas Armadas, ella reconoce que el trabajo del ejército mexicano ha sido siempre como una institución honorable, pero que quienes estaban en su momento como comandantes supremos de las Fuerzas Armadas, obviamente tenían una ideología completamente distinta. Y como bien lo dices tú, en su momento se criminalizó por medio de la Guerra Sucia a todas aquellas personas en la Guerra de Guerrero que pensaban distinto y que obviamente se les acusó en su momento pues de que ellos eran enemigos del Estado y como tal pues el ejército mexicano lo que hacía era cumplir con las órdenes que daba quien era comandante supremo en aquel entonces, ¿no? Como Sí. ahora nosotros tenemos presidentes humanistas, tenemos una presidente humanista que se ha entendido que los miembros del ejército mexicano son hijos del pueblo, la raza de bronce como se le conoce, obviamente pues, la forma de trabajo y la forma de acercarse a la sociedad mexicana es completamente distinta. Y sobre estos episodios, César Gutiérrez Priego, para que nos aclares, dentro de las Fuerzas Armadas la disciplina es fundamental para el buen funcionamiento y la buena operación de las actividades militares, sin importar si son castrenses o no, las que están relacionadas con la Secretaría de la Defensa. Tenemos, por ejemplo, la construcción de los ferrocarriles o del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, hay un banco, el Banjército, todo ello requiere de una enorme cantidad de disciplina. La tropa víctima entonces durante la Guerra Sucia de sus altos mandos porque no podían decir que no a las órdenes que recibían. ¿Es correcto? Me parece que la discusión debe mantenerse sobre este lamentable hecho. No es para atenuar las faltas que cometió la tropa, porque sí las cometió, sino para entender qué es lo que sucedió. Mira, mi querido Juan, nada más si nosotros hacemos un análisis rápido de todas las interacciones que existen todos los días en este país con elementos militares, son más de 50,000 todos los días. Imagínate millones y millones de interacciones que existen en un año, imagínate en los sexenios, imagínate en los últimos 113 años de historia. Y por supuesto que ha existido, ¿no? Sucesos lamentables que todos recordamos, que hemos señalado y que incluso hemos entendido que se tiene que juzgar, ¿no? Pero también entendiendo y siendo completamente claros que pues no se mueve la hoja de un árbol, hay un dicho dentro del ejército, sin que lo sepa
el secretario de la Defensa Nacional. Y por supuesto que ha habido figuras dentro de la Secretaría de la Defensa Nacional que cumplen las órdenes de quienes eran comandantes supremos de las Fuerzas Armadas. Por eso hemos visto muchísima mayor transparencia en los últimos años y también por lo mismo hemos visto, obviamente, una mayor relación y estas relaciones cívico-militares en donde la sociedad civil conoce lo que hay adentro de las instalaciones militares y eso me parece que ha ayudado mucho al buen convivir que existe, porque ahora también cumplen con ciertas funciones, como lo dice la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea, en las misiones generales, que dentro de ellas está el desarrollo de la nación y que la Presidenta de México, conforme al artículo 89 constitucional, por supuesto, puede utilizarla como comandante suprema de las Fuerzas Armadas. Para aquellos que luego hablan de militarización, entender los conceptos. Oye, César, nuestras Fuerzas Armadas son garantía de que México, de que nuestro país va a decidir su destino con independencia. Así lo dijo hoy la presidenta Claudia Sheinbaum, en un mundo complejo como el que vivimos el día de hoy y con presiones externas. Por supuesto, mi querido Juan, y me parece que hoy incluso hemos visto desde el día de ayer y el día de hoy centros operativos por parte de la Fuerza Aérea Mexicana y aparte el día de hoy por la Secretaría de Marina Armada de México, ¿no? Nada más entre el día de ayer y el día de hoy se han decomisado cerca de 5 toneladas de cocaína, lo cual, imagínate, estamos hablando de más de 1.500 millones de pesos, que es un menoscabo para los grupos criminales. Y eso ha sido gracias al trabajo de nuestras Fuerzas Armadas en coordinación, ahora sí, con el Comando Norte de los Estados Unidos y con la Fuerza de Tarea Interagencial Conjunta, para que aquellos que señalaban que iba a haber injerencia en nuestro país están completamente equivocados. Eso es trabajar en coordinación, obviamente, con un gobierno en donde nosotros somos socios y además somos aliados militarmente. El papel de las mujeres es tiempo de mujeres y lo destacó la presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Cómo es el ejército como institución hoy para las mujeres que forman parte de él? Un minuto y medio. Ha quedado completamente claro que el nivel de oportunidad que tiene la mujer, que además la mujer siempre ha sido importante dentro del ejército mexicano, siempre han existido enfermeras militares, las cuales son parte fundamental, obviamente, de la estructura de la institución, pero además, por primera vez en la historia tenemos a una general brigadier que es la directora obviamente, de la Defensoría de Oficio Militar. Tenemos también a generales médicos militares, que nosotros ya hasta subdirectora del Hospital Central Militar. Me parece que se ha podido demostrar la gran capacidad que tienen las mujeres. Tenemos la primer piloto de aviones de combate, las cuales no solo se les da la oportunidad, sino que han demostrado la capacidad que tienen, al igual que cualquier hombre. César Gutiérrez Priego. Bueno, pues estaremos pendientes, 113 aniversario del Ejército Mexicano, siempre nuestro reconocimiento a las Fuerzas Armadas en su papel, en su trabajo de salvaguardar la integridad del territorio nacional y la de nosotros, las y los mexicanos. Te agradezco mucho que nos hayas acompañado, te mando un abrazo, César. Otra vuelta, mi querido Juan, y felicidades a todas las mujeres y hombres del Ejército Mexicano. Muchas felicidades a ellos hoy en este día y en todos. Nos vamos a una breve pausa. No